La Mediateca de Sendai, del arquitecto Toyo Ito, construida entre 1995 y 2001. Sendai, una ciudad de 300 millones de habitantes ubicada al norte de Tokio, se sitúa como la capital de la prefectura de Miyagi, Japón. En la década de los 90, su alcalde es acusado de recibir sobornos del sector de la construcción, razón por la cual el nuevo alcalde decide reivindicar la transparencia en la toma de decisiones lanzando un concurso para una mediateca, un establecimiento único en la ciudad de Sendai para aquel entonces. Toyo Ito gana el concurso a sus 54 años de edad. Este arquitecto japonés es reconocido por sus edificios livianos y flexibles, principios que plasma en la Mediateca de Sendai. Desde los primeros bocetos del edificio se plantea una fachada de vidrio tras la cual se ven unas estructuras tubulares llenas de movimiento. Todo comenzó con la imagen de algo flotando en un acuario. Es cierto que hablé de algas marinas, pero eso era para dar una imagen del espacio que quería hacer aquí. Un espacio que, como el agua, fluiría con el aire y la luz. Para hacer eso en 3 dimensiones, para construirlo, pensé en usar como postes estructuras muy orgánicas a las que llamé tubos, que eran los cuerpos compuestos destinados a sostener los pisos del edificio. Otro aspecto importante que se considera para el diseño del edificio es la capacidad de que la estructura resista las fuerzas sísmicas que se presentan frecuentemente en Japón. La Mediateca de Sendai cumple varias funciones, entre las cuales se encuentra una biblioteca, un espacio para consultar y acceder a DVDs y galerías de exposición y libre acceso a Internet. Una de las ideas más importantes del edificio es la búsqueda por un espacio libre y sin barreras que pueda ser utilizado de diferentes maneras mediante la transformación de los espacios. Las funciones del edificio se distribuyen a lo largo de 2 sótanos y 7 pisos que tienen una planta con dimensiones de 50 por 50 metros y que alcanzan una altura de 36 metros. El nivel de la calle, llamado Plaza Abierta, contiene la recepción, un café y una tienda de libros y revistas. Es totalmente abierto hacia la calle. El segundo nivel tiene la biblioteca infantil y la sala de internet y administración. Se trata de un espacio muy libre en el cual el mobiliario define los bordes y dimensiones. Un aspecto muy interesante de esta planta es que la separación entre la zona pública de lectura y la zona privada de administración es simplemente una cortina translúcida, semejando una pared flotante. En el tercer y cuarto nivel se encuentran el área de préstamo de libros y las salas de lectura. El cuarto nivel se podría considerar un mezanín por su baja altura respecto a los demás pisos. En el quinto y sexto piso se ubican las galerías de exhibición. Las divisiones en estos espacios se crean a partir de paneles rectilíneos móviles que pueden acomodarse según las necesidades de la exposición. La influencia de las puertas corredizas de la arquitectura japonesa es evidente. En el séptimo piso se ubica un cine y unos salones de conferencia que se envuelven por una pared. En este espacio también hay un área de préstamo y audición de cassettes y DVDs, que es acompañado por zonas de reunión cuyo mobiliario también es curvilíneo y orgánico. El primer sótano es un parqueadero público y el segundo sótano alberga la maquinaria de los diferentes sistemas del edificio. El sistema portante del edificio se puede dividir en 3 familias de elementos: horizontales, verticales y sismo resistentes. Los elementos horizontales son 7 placas con un espesor de 70 centímetros, compuestas por una rejilla ortogonal de perfiles en acero, soldada entre 2 láminas del mismo metal y rematada por una ligera capa de concreto aligerado. Cada placa tiene 13 perforaciones circulares, en donde se acomodan los elementos verticales de la estructura. La rejilla ortogonal es interrumpida alrededor de las perforaciones para encajar correctamente las placas con los componentes verticales en términos de distribución de fuerzas. La utilización de este tipo de placas permite que los elementos verticales del sistema portante se ubiquen aleatoriamente en planta, ya que no hay vigas a los cuales estos se tengan que conectar. Los elementos verticales son 13 estructuras tubulares con diámetros entre los 2 y 9 metros. Estas estructuras están compuestas por tubos de acero con diámetros entre los 140 y 240 milímetros.
Además, los tubos están recubiertos por 3 capas de pintura antiinflamable. En las 4 columnas esquineras, que son las más grandes y responsables de fuerzas tanto verticales como sísmicas, los tubos de acero se inclinan en direcciones contrarias, formando una estructura entramada. En las columnas restantes, que solamente cargan con fuerzas verticales, los tubos de acero solo van en una dirección, pero son abrazados por varios anillos de acero. Para reproducir el movimiento de las algas marinas en estos elementos estructurales, todas las columnas, salvo las esquineras, se ubican aleatoriamente en la planta del edificio y sus perfiles tubulares van cambiando planta a planta. En otras palabras, se agrandan, se reducen y cambian levemente de ubicación en planta, creando diferentes inclinaciones y formas. Algunas de estas estructuras logran mantener la verticalidad y por ende albergan las escaleras y ascensores del edificio. Otras son demasiado inclinadas, pero igualmente contribuyen a la distribución de sistemas del edificio al dirigir el paso vertical de diversas instalaciones. Las perforaciones que estas columnas dejan en las placas ayudan a ventilar y a iluminar el edificio naturalmente. Los elementos sismorresistentes solo tienen presencia en los 2 sótanos del edificio. Sucede que las columnas tubulares no llegan hasta el suelo, sino hasta la placa de concreto del primer sótano. La placa del primer piso se apoya sobre esta mediante unas uniones articuladas que permiten que la placa se mueva. Estas uniones están recubiertas por un plástico absorbente que mitiga el movimiento sísmico y no permite que éste se extienda a lo largo de todas las plantas. Finalmente, para que la placa del primer piso pueda moverse libremente, los muros de contención perimetrales del primer sótano están ligeramente separados de ella. El proceso constructivo se divide en 2 partes: el trabajo in situ realizado en los sótanos del edificio y el trabajo de ensamblaje de piezas realizado en los pisos superficiales del edificio. La construcción del edificio comienza con una losa plana de cimentación realizada en concreto reforzado. La placa del primer sótano, junto con las columnas que la sostienen, también son realizadas en concreto. Este material también se utiliza en dirección vertical para hacer los muros de contención del edificio, que se juntan con la placa del primer sótano, pero no con la placa del primer piso para darle libertad de movimiento. Sobre la placa del primer sótano comienza la estructura tubular de acero, que a pesar de tener un aspecto continuo, en realidad está ensamblada por partes que cubren cada una la altura de un piso del edificio. Para construir los pisos del edificio se ensamblan 2 piezas de la estructura tubular y posteriormente se instala la placa entre ellas. Este procedimiento es repetido hasta llegar al último piso. Cada pieza de las estructuras tubulares tiene en su parte superior e inferior un anillo formado por un perfil en I de acero. Para ensamblar estas piezas, el perfil de la pieza superior se apoya sobre el perfil de la pieza inferior. Luego, la rejilla de perfiles de acero se apoya sobre la parte superior del anillo en I de la pieza superior. Finalmente, las láminas de acero se soldan a la rejilla y se funde una losa delgada de concreto aligerado. La mediateca se ha convertido en la constatación de una teoría paradigmática en torno a los límites espaciales. No obstante, se sabe que previamente hubo aproximaciones similares a las que hubo en algunos de los elementos que componen el edificio. En términos de la estructura, el planteamiento del arquitecto remite a las torres desarrolladas por el ingeniero Vladimir Zhukov a principios del siglo XX, las cuales demuestran de primera mano la posibilidad de construir estructuras cilíndricas o coniformes muy livianas y de gran altura a partir de la unión de una serie de elementos metálicos más pequeños. Zhukov es a su vez sujeto de estudio de arquitectos como Fray Otto o Richard Rogers. Se sabe, por ejemplo, que Toyo Ito se interesó por el Centro Pompidou, diseñado por Renzo Piano y Richard Rogers y finalizado a finales de los 70. En este caso, el estudio estuvo dirigido a la posibilidad de volver la estructura un espacio dinámico y programático que permite una interacción espacial.
En resumen, el edificio busca la maleabilidad de los sistemas estructurales para que la arquitectura refleje una condición expandida o difusa del espacio en el que habitamos, en relación a los nuevos límites del cuerpo en un mundo en el que los medios electrónicos remueven todo tipo de barreras. Aplicando este pensamiento a la construcción de la mediateca, Toyo Ito se vuelve más consciente de la flexibilidad del espacio, al cual se refiere como un tejido deformable en el cual es posible insertar una serie de objetos que se entrelazan con el tejido existente. Este estudio en torno a las plegaduras o deformaciones del espacio se traduce en la arborificación del sistema de tubos y en la posibilidad de estar dentro de ellos o ser consciente de su existencia estando afuera del edificio. Las contribuciones ideológicas de esta obra se han hecho evidentes en una nueva generación de arquitectos japoneses, sumamente interesados en la construcción de espacios interconectados a la manera de nuestros nuevos sistemas de comunicación electrónica. Esta tendencia está presente en las obras de Go Hasegawa y Sou Fujimoto. Finalmente, es importante mencionar que la obra se ha convertido en un emblema para la población de Sendai, que en el 2011 se vio azotada por un fuerte terremoto en la costa oriental de Japón. El edificio no tuvo más daños que el quiebre de algunos vidrios de la fachada.